Queridos hermanos y amigos, reciban un cordial saludo. Me siento muy feliz, yo, el pastor David Corro, en saludarte, en poder encontrarme contigo a través de este espacio. Bienvenido a mi canal. Si no te has suscrito, hágalo. Comparte este material con otras personas para que muchos más puedan ser bendecidos con la palabra de Dios, podamos llenar las redes sociales, todo este nuevo sistema tecnológico donde hay tantas cosas, donde hay tantos temas, que nosotros también podamos hacernos sentir con la palabra de Dios para que muchas personas puedan conocer a Jesús, el único nombre que ha sido dado a los hombres debajo del cielo, en el cual se puede ser salvo. Gloria a Dios, a Jesucristo, a Emmanuel, a nuestro Salvador. Este comentario, que es con respecto a la lección de escuela sabática, es solamente una ayuda, una contribución para que usted pueda ampliar un poco el estudio de la semana, el estudio del repaso de la lección, que cada día tiene una porción, para crear el hábito en nosotros de estudiar la Biblia todos los días, porque es la única manera como nosotros podemos escuchar la voz de Dios y desarrollar una relación, que realmente Cristo sea nuestro amigo, que nosotros podamos tener comunión con Dios diario a través de su palabra. Ustedes saben que nos encontramos en el primer trimestre del año 2023, administrando para el Señor hasta que Él venga, una temática centrada en la mayordomía, y para esta semana, la lección fue el contrato del diezmo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar un texto bíblico que es la última vez que la Biblia menciona la palabra diezmo. Y lo vamos a hacer en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hebreos. Y esa lectura nos va a arrojar automáticamente a la primera vez que en la Biblia se mencionó la palabra diezmo. Vamos a responder varias preguntas. ¿Qué es el diezmo? ¿Por qué se debe diezmar? ¿Qué debemos diezmar y a dónde debemos llevarlo? ¿Qué se hace con el diezmo? Vamos a responder preguntas muy importantes. Vamos a leer entonces la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 1. La palabra de Dios dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. La palabra diezmo, esto que acabamos de leer, nos va a llevar automáticamente a la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra diezmo. Ya lo vamos a leer. Solamente quiero definir y ayudarles con el término que aparece allí en Génesis capítulo 14, la primera mención bíblica del diezmo, y la palabra hebrea es ma'aer. Ma'aer significa una ofrenda de una décima parte de nuestras posesiones personales. Una ofrenda de la décima parte de nuestras posesiones personales. Y quisiera decirles de entrada que en la Biblia el número 10 representa prueba. Por ejemplo, nosotros tenemos el decálogo, tenemos los mandamientos de Dios, que son 10 mandamientos porque son una prueba de obediencia. Nosotros también encontramos en la segunda carta que el Apocalipsis le manda a las 7 iglesias de Asia, la iglesia de Esmirna, que significa perfume, mirra, porque simbolizaba la gran prueba que esa iglesia, aunque era pobre materialmente, pero muy rica espiritualmente, iba a sufrir. Ahí el Señor le da el consuelo diciendo que la prueba iba a ser por un periodo de tiempo, una prueba, una persecución de 10 días. Entonces también podemos darnos cuenta cuando Daniel y sus amigos fueron cautivos en Babilonia, que ellos hablaron con los de la corte que estaban a cargo de ese grupo, y entonces les dijeron: por favor, prueba con nosotros durante 10 días y danos un alimento diferente a la porción de la mesa del rey de Babilonia. En la Biblia, el número 10 representa prueba, lo que quiere decir que el diezmo es una prueba a nuestra fidelidad y que tiene que ver con la décima parte de las posesiones que nosotros debemos devolver a Dios.
Vamos rápidamente a la primera mención de la Biblia para la palabra diezmo. Génesis 14, 17. Les voy a comentar la historia. Kedorlaomer, Anrafel, Tilda y otros reyes, 4 reyes, tenían un dominio sobre varias naciones donde se incluían las que el rey Bera, el de Sodoma, el rey Birsa, de Gomorra y otras 5 ciudades más y muchos más que estaban bajo su dominio. Durante 12 años estas naciones habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelan, se sublevan. No vamos a pagar más impuestos. En el año 14 sale una embestida de Kedorlaomer con sus aliados para conquistar el dominio de estas naciones nuevamente. En el valle de Sitín, el mar Salado, se produce la batalla donde habían grandes pozos de asfalto, pero Kedorlaomer arrasó con todo. El rey de Sodoma, el rey de Gomorra con su gente cayeron en los pozos de asfalto, fueron conquistados nuevamente por Kedorlaomer y la palabra de Dios dice que fueron arrasados sus posesiones, sus mujeres, sus niños, sus ciudadanos, y entre ellos se encontraba Lot, el sobrino de Abraham, que vivía allá, el hebreo, el famoso hebreo que vivía allá con Siquén en el encinar de Manré. Entonces alguien que estaba en la batalla pudo escaparse, llegó hasta la casa de Abraham y le dijo: Abraham, ha ocurrido una gran desgracia. Tu sobrino Lot ha sido secuestrado con todas sus posesiones. Inmediatamente Abraham tomó a 318 criados nacidos en su casa, fue a la batalla, lo que no, mira el detalle, lo que no pudieron hacer 5 reyes contra 4, Abraham, el siervo de Dios, con 318 criados en su casa, siervos de su hogar, de sus posesiones, salió a batallar contra Kedorlaomer y sus aliados, los embistió y los sorprendió en la noche y los derrotó y tomó todo el botín y conquistó todo lo que este hombre había saqueado, había robado. Abraham había salido airoso de la batalla, lo que 5 reyes no habían podido hacer, y ahora nos encontramos con el verso 17, la primera mención bíblica del diezmo. Génesis 14, 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, Bera, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. En ese valle estaba un hombre que se llamaba Melquisedec. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y lo bendijo. Abraham regresa, se encuentra con el rey de Sodoma. Allí en ese lugar también había un personaje muy famoso, un sacerdote llamado Melquisedec, que no solamente era sacerdote, sino que también era rey. El nombre de Melquisedec, una combinación de 2 palabras que significa rey de justicia, como ya lo leímos en la carta a los hebreos. Y este Melquisedec, no pierda los detalles, que es rey y que es sacerdote, él está bajo la jurisdicción de Salem, que es el nombre más antiguo para Jerusalén, que significa lugar de paz. Entonces, Melquisedec, rey y sacerdote, rey de justicia y rey de paz, salió también al encuentro de Abraham, le saca pan, le saca agua, le da vino para que Abraham pueda recuperar la fuerza, y de alguna manera se está llevando una ceremonia de celebración por la bendición que Jehová trajo en la persona de Abraham. Los versos 19 y 20 dicen: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Oh, sale Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, sacerdote, comparte una cena y una celebración con Abraham,
hace unas declaraciones maravillosas invocando el nombre de Jehová como creador del cielo y de la tierra. Recuerda las bendiciones de Jehová sobre Abraham a darle la victoria en esta gran batalla. Y entonces Abraham, como respuesta, le da a Melquisedec el diezmo de todo. La primera pregunta que respondimos es ¿qué es el diezmo? Maaer, una ofrenda de la 10ª parte de nuestras posesiones personales. La segunda pregunta que ahora nosotros vamos a responder es ¿desde cuándo existe la práctica del diezmo y a quién nosotros le damos el diezmo? Mire, el diezmo, hay muchas personas que tienen grandes problemas cuando entramos en los temas de dinero, en los temas de diezmo, y hay demasiados prejuicios, hay demasiados señalamientos y demasiadas críticas. Aquí vemos que Abraham le entrega el diezmo a Melquisedec, le entrega el diezmo a Melquisedec, y Melquisedec es una figura, es un tipo. En el estudio de la Biblia existe lo que es la tipología, que son personajes, situaciones o nombres que representan una obra de Dios, que representan a la persona de Jesús, y ese tipo es una proyección de una verdad, de una obra que en el futuro Dios haría en favor de la humanidad. En este caso, Melquisedec es un tipo de Cristo, es un personaje real, histórico, que representaba a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, hablando de Melquisedec, sin genealogía, que tiene principio de días, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo de todo. Melquisedec es una figura de Cristo, así como Melquisedec es sacerdote y rey, también Cristo es al mismo tiempo sacerdote y rey. Y de la misma manera como en el relato de Génesis no se menciona el nombre del padre de Melquisedec, de qué familia viene Melquisedec, sino que simplemente aparece en la historia el nombre de Melquisedec sin genealogía. Está hablando que es un tipo de Cristo, porque Cristo es eterno, no tiene principio de días ni fin de vida. Está representando a Jesús, que realmente es nuestro gran sumo sacerdote y es nuestro rey. Y por eso Abraham le entrega el diezmo a Melquisedec, porque era sacerdote y es un tipo de Cristo. Usted le diezma a Dios, usted le entrega la 10ª parte de sus posesiones a Cristo, a nuestro Dios, no a una institución, no a un pastor, no a una iglesia. Esto debería de derrumbar cualquier prejuicio de decir, por ejemplo, no, es que el diezmo es una práctica bíblica de la antigüedad que corresponde al pueblo judío, que corresponde a Israel. Nosotros estamos en una nueva dispensación. No. Vemos en la primera historia que habla del diezmo, que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, que es un tipo de Cristo, un representante de Dios, un sacerdote de Dios, porque el diezmo es una relación de un pacto con Dios, no es una institución y no es una persona. Ahí ya podemos derrumbar cualquier prejuicio en cuanto a que hoy en día nosotros no tenemos por qué entregar el diezmo ni cumplir con esta responsabilidad. Lo segundo es que no estaba conformado la nación hebrea, todavía no había aparecido el gran patriarca Moisés. La idea del pueblo de Dios empieza con Abraham, con quien Dios hace el pacto, y porque él escoge un pueblo. ¿Para qué? Para poder derramar sobre ese pueblo su salvación y su bendición, para que sea luz, para que todo el mundo pueda ser alcanzado y se den cuenta que solamente hay salvación, de que hay una gloriosa salvación en Dios.
Pero la identidad del pueblo comienza a formarse con Moisés en el libro de Éxodo. Todavía no existían los hebreos, todavía no existía Israel, todavía no existía la tribu de Leví a quien debía dársele el diezmo. La tribu de Leví es descendiente directa de Abraham, pero estamos viendo que Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Entonces yo no puedo decir hoy en día que el diezmo era para un pueblo especial, para un momento especial, porque el principio bíblico que está apareciendo aquí es que el diezmo existe desde mucho antes. Fíjense que está esta historia y no aparece antes alguna instrucción que Dios le haya dado a Abraham acerca del diezmo, porque él ya lo sabía. Y porque si nosotros vamos un poquito más allá, en el momento de la creación, allí con el establecimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, allí, aunque no aparece la palabra diezmo, nosotros podemos contemplar el principio del diezmo, porque en medio de toda la creación Dios está reservando una parte para él. Entonces, el diezmo es una ofrenda una ofrenda de la 10ª parte de nuestras posesiones personales, que sabemos que no es una ofrenda porque no es algo que se da, sino que se devuelve. Solamente estoy dando el término, el significado preciso de la palabra que se encuentra en la Biblia. ¿Y a quién diezmamos? Nosotros le entregamos el diezmo a Dios. Es una relación directa del creyente con Cristo, y el diezmo existe mucho antes de que se instituyera el sacerdocio. Si alguien dice hoy en día, pero ¿por qué nosotros tenemos que diezmar? ¿Acaso tú eres de la tribu de Leví? ¿Dónde está el tabernáculo de Dios? ¿Acaso tú eres sumo sacerdote? Nosotros entendemos, según la Biblia, de que aunque hoy en día obviamente es diferente, el principio bíblico es que el diezmo es una relación directa con Dios. Vamos a responder otra pregunta. ¿Por qué debemos diezmar? ¿Por qué se diezma? Vamos a leer otra vez Génesis 14, 20 al 19. Dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo. Familia, aquí podemos ver que lo que precedió a la entrega del diezmo fue la bendición de Dios sobre Abraham. Mira el detalle, allí está en el texto. Antes de que Abraham entregue el diezmo de todo a Melquisedec, que es un tipo de Cristo, hubo una declaración que dice: bendito sea Jehová Dios Altísimo, bendito sea Jehová el creador de los cielos y de la tierra, que preservó tu vida, que te guardó, que te cuidó. Esa victoria que Abraham tuvo es un milagro de Dios, es una bendición de la presencia de Jehová, es una bendición de que Jehová cubre, protege, bendice, guarda. Él preserva la vida. Él es el que da los dones y el fruto de la tierra. Entonces, ¿por qué se debe diezmar? Porque el diezmo que se entrega directamente a Dios como parte de una relación espiritual y de un pacto espiritual es la respuesta a las bendiciones que ya hemos recibido de Dios. Porque en la historia Abraham entrega el diezmo como resultado de que Dios es creador, de que Dios es altísimo y glorioso, y que Dios le bendijo a Abraham con la victoria, con cuidarlo, con protegerlo. Entonces Abraham dio el diezmo como resultado a la bendición de Jehová. No diezmamos para que Dios nos bendiga, no. La 10ª parte de nuestras posesiones personales le pertenecen a Dios. El diezmo es una relación directa con Dios. Yo le entrego el diezmo a Dios. ¿Y por qué yo le entrego el diezmo a Dios? Porque es una respuesta a las bendiciones que Él me da. Porque Él me da la vida, porque Él es creador, porque Él me guarda, porque Él me provee, porque Él me sustenta, porque Él cuida, acampa alrededor de mi hogar, bendice y cuida a mis hijos. Como respuesta a la bendición de Jehová, nosotros devolvemos el diezmo que hemos entrado en una relación de pacto con el Señor. No diezmo para que Dios me bendiga, diezmo porque Dios me bendice, aunque es claro y es evidente, lo vamos a ver al final del tema, que aquel que diezma recibe muchísimas y más grandes y ricas y poderosas bendiciones. El mismo principio lo podemos ver en Génesis 28:20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo,
y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es el mismo principio de lo que presenta Abraham. Jacob está mira, en el mismo lugar donde Abraham se encontró con Melquisedec. Está en los territorios de Jerusalén. Se queda dormido en algún lugar de Jerusalén sobre una piedra. Tiene un sueño maravilloso donde Dios le promete salvación, donde Dios le promete victoria, donde Dios le promete una relación cercana con él. Ve a Cristo en la cúspide de una escalera que un borde pega al cielo, un borde está en la tierra, ángeles de Jehová suben y bajan, y entonces después de esa gran visión, después de Dios mostrarle su misericordia, él hace un pacto con Dios. Él menciona las bondades de Dios y que Dios lo va a guardar y que Dios lo va a bendecir y que Dios le va a dar alimento y que Dios le va a dar ropa. Entonces, como resultado, él entregaría al Señor el diezmo de todo. Nosotros damos el diezmo. ¿Por qué debemos diezmar? Porque es la respuesta a una relación de fe directa que tenemos con Dios, porque como el Señor ha derramado sobre nosotros bendiciones, nosotros respondemos a la bendición de Jehová a través de los diezmos. Tercera pregunta, ¿qué debemos diezmar y a dónde debemos llevarlo? Génesis 14:20 dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién Abraham le dio el diezmo de todo? A Melquisedec. Se lo entrega a Melquisedec porque Melquisedec era sacerdote. Hay dos ejemplos más que nos aclaran con toda contundencia a dónde debemos llevar el diezmo. Deuteronomio capítulo 12, versículo 6 dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Aquí Moisés le está diciendo al pueblo, con el establecimiento del santuario, del tabernáculo, a dónde tenían que adorarlo, a dónde tenían que presentarse en ocasión de las fiestas y a dónde tenían que llevar los diezmos y las ofrendas. Abraham le da el diezmo a Melquisedec porque es sacerdote. Moisés le dice al pueblo, tenemos que llevar nuestras ofrendas y nuestro diezmo al tabernáculo. Y ahora miren lo que dice el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Abraham le da el diezmo a Melquisedec porque es sacerdote. Moisés dice, debemos llevar el diezmo, la ofrenda, al templo, al tabernáculo, donde están los sacerdotes. El profeta Malaquías dice, trae todo el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa, haciendo referencia al templo de Dios, haciendo referencia a la causa de Dios. Es decir, que el principio bíblico es que el diezmo debe ser llevado al ente encargado del sacerdocio. Es cierto, hoy en día es una administración diferente, hoy en día es un sistema diferente, pero tenemos la obligación, tenemos el deber de seguir el principio bíblico, y el principio bíblico es que el diezmo debe ser llevado a quien está encargado del sacerdocio. Puede ser que el diezmo se recoja en la iglesia, pero el ente que se encarga del sacerdocio en la organización de la Iglesia Mundial Adventista del Séptimo Día son las uniones, las conferencias, las asociaciones, las misiones. No son las iglesias locales las que administran el pastorado, las que preparan al pastor.
las que dan los recursos para la universidad, para el seminario, el pensu del seminario. No, quien contrata a los pastores, quien prepara a los pastores, quien administra a los pastores, predicadores, obreros bíblicos, misioneros, es la asociación, la misión, la conferencia, la unión. Entonces, a la misión, a la asociación, siguiendo el ejemplo bíblico, es que nosotros debemos enviar nuestros diezmos, porque este ente cumple con la enseñanza bíblica, porque es el que está encargado de administrar el sacerdocio. Y la última pregunta que vamos a responder para complementar este comentario al repaso de la lección es: ¿en qué se debe usar el diezmo? Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Este texto enseña que todo el diezmo de la tierra, del fruto y de su simiente es santo, es dedicado, es apartado para Dios. Esto significa que yo no puedo hacer con el diezmo lo que yo quiera. En la Biblia se utiliza el mismo concepto del diezmo, es el mismo que se utiliza para el sábado. El sábado es santo. El séptimo día de la semana Dios lo apartó, y el hombre no ha de administrarlo de manera diferente, escoger otro día o otro modo. Es ese día que fue apartado para Dios. De la misma manera con el diezmo, yo no puedo utilizarlo a mi manera, yo no puedo cambiar su uso, porque el diezmo es santo. ¿Y cuál entonces es ese uso? Números 18:21 y otros textos más, pero vamos a leer este. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El diezmo se utiliza para sostén de la obra de Dios. El diezmo fue apartado, según la Biblia, para la tribu de Leví, la tribu encargada del sacerdocio, de ministrar la ofrenda, de ayudar al adorador a acercarse al templo, presentar su ofrenda por el pecado, presentar su holocausto, enseñarle los principios de la ley de Dios, conducir espiritualmente al pueblo. Para eso se apartó el diezmo para la tribu de Leví. El principio bíblico es que todo aquel que vive para la predicación del evangelio, que vive para la ganancia de las almas, entonces ese diezmo se utiliza para el sostén de la obra de Dios, los pastores, los misioneros, los predicadores, los obreros bíblicos. Ese es el principio bíblico. Yo lo llevo al alfolí, no puedo hacer con él lo que yo quiera. Pastor, yo no estoy de acuerdo con esta conferencia, no me gusta mucho este pastor, yo con mi dinero le voy a pagar a 3 pastores. No, no es correcto. Aunque está cumpliendo con el objetivo bíblico de que es para el sostén del ministerio, ese diezmo debe llegar al alfolí, y desde el alfolí se hará la administración para el sacerdocio, para el sostén de la obra. Espero, mis queridos amigos y hermanos, que esto haya sido de gran bendición. Y yo quisiera responder una última pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado de aquellos que entran en una relación del pacto con Dios a través del diezmo? ¿Qué pasa en sus vidas? Bueno, vamos a ver qué pasó con Abraham después que rescató a su sobrino Lot, después de este gran botín, después de entregarle fielmente el diezmo a Melquisedec, y ya podemos ver por qué Abraham era un hombre rico, próspero, bendecido, porque él era fiel al Señor. Dice Génesis 15:1, después de estas cosas, refiriéndose a la batalla con Kedorlaomer, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Querida familia, Abraham fue fiel. Abraham puso a Dios en primer lugar. Abraham no se quedó con ninguna parte que no le correspondía, y lo primero que hizo fue el reconocimiento de Jehová como la fuente de toda bendición. Y esa batalla hizo a Abraham famoso. Esa batalla hizo a Abraham que su nombre estuviera por todos los rincones de aquel territorio del Medio Oriente, porque ¿cómo era posible que un hombre con 318 criados en su casa haya vencido a un rey tan fuerte como Kedorlaomer, que estaba aliado con otros 3 reyes más
¿Cómo es esto posible? No solamente adquirió fama, sino que también estas naciones y estos enemigos de seguro ahora verían con muy malos ojos a Abraham. Él sería el blanco para todos estos reyes, para acabar con su vida, para matarlo, para que hubiese represalias sobre él por el acto de haberse sublevado contra ellos y haberle quitado lo que ellos habían conquistado de Sodoma y Gomorra. Pero Dios le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, yo te defiendo, y la bendición que viene para ti será en gran manera muy, pero muy abundante. Lo mismo pasó con la viuda de Sarepta. Allá apareció el profeta Elías, una mujer que tenía solamente un poco de harina y un poco de aceite. El profeta le dijo: dame agua. Ella, y cuando le iba a dar agua, le dijo: también prepárame un poco de comida, una torta de trigo, de pan. Y ella le dijo: mi señor, solamente me queda un poco de harina, un poco de aceite. Iba a preparar la última porción de comida con mi hijo para luego morirme. Pero el profeta le dijo: ponga a Dios en primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar y nunca faltará la harina ni el aceite, hermanos. Y esa mujer recibió una bendición gloriosa y grande del cielo, puso a Dios en primer lugar y entonces nunca faltó la harina y el aceite, nada material faltó, crecimiento espiritual. Y cuando llegó la muerte de su hijo, el Señor se lo resucitó a través del profeta. Así que si somos fieles al Señor en los diezmos y en las ofrendas, grandes bendiciones nos acompañarán, nada faltará, no habrá escasez. El Señor sostendrá nuestra fe, el Señor irá delante de nosotros y en cualquier lucha, en cualquier circunstancia, Él será nuestro escudo y las bendiciones que nos esperan son en gran manera abundantes, poderosas y ricas. Dios te bendiga.